Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la sexta aliyá o porción de la parashá Yitro. Y hoy vamos a estudiar Éxodo capítulo 19, versículo 20, hasta el capítulo 20, versículo 14. Y hermanos, llegamos a un momento muy especial. En el capítulo anterior vimos que los israelitas aceptaron la propuesta del Eterno de que el Eterno iba a ser nuestro Elohim, nuestro Dios, y que nosotros seríamos su pueblo. 3 días después, el Eterno se presentó ante todo el pueblo, rodeado de una nube oscura, con truenos, relámpagos, sonido de trompeta y un terremoto. Y aquí vamos a ver cómo sucedió algo muy interesante en este capítulo 19. Inicia así, dice: el Eterno bajó a la parte más alta del monte Sinaí y le pidió a Moisés que subiera a ese mismo lugar. Moisés subió y el Eterno le dijo: baja y adviértele a la gente que no pase del límite, ni trate de verme, no sea que muchos de ellos caigan muertos. Aún los sacerdotes que pueden acercarse a mí deberán purificarse, no sea que yo haga destrozos entre ellos. Moisés le contestó al Eterno: el pueblo no se atreverá a subir a este monte Sinaí, pues tú nos ordenaste ponerle un límite y declararlo sagrado. Pero el Eterno le dijo: anda, baja, después subirás con Aarón, pero los sacerdotes y el pueblo no deben pasar del límite para subir a donde yo estoy, no sea que yo haga destrozos entre ellos. Y Moisés bajó y repitió esto a los israelitas. Y hermanos, esto es interesantísimo, porque aquí vamos a ver algo que muchas veces no nos damos cuenta. El Eterno desde aquí ya está poniendo límites. La cima del monte Sinaí, o sea, la totalidad del monte, vamos a comenzar por ahí, se igualaba al santuario del tabernáculo y más adelante al templo. El santuario consistía en 2 cuartos que conectaban el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces miremos lo que está pasando aquí en este momento, porque hermanos, todo en el Eterno es perfecto. La cima del monte Sinaí era donde el Espíritu del Eterno descansaba. Allí arriba, en una nube que quemaba como un fuego embravecido, la única persona que se le permitió entrar o subir a esa área cuando era convocado fue Moisés. La cima del monte Sinaí era lo equivalente al lugar santísimo, donde más adelante Aarón, como sumo sacerdote, podía entrar, nadie más, una vez al año, en el día de expiación en Yom Kippur. La pendiente de la montaña era lo equivalente al lugar santo, en la tienda del santuario y más adelante en el templo. Y en esta pendiente del monte Sinaí, allí el Eterno llamó a Moisés, también a los 70 ancianos y a Aarón y a sus 2 hijos, que eran sacerdotes. O sea, ya desde aquí Aarón, Nadab y Abiú estaban siendo separados para el propósito de sumo sacerdote y de sacerdote, para que ellos vinieran y tuvieran la celebración del pacto con el Eterno. Ellos tenían que pasar sobre la línea de la barrera que los separaba lo sagrado de todo lo demás. O sea, ese muro de piedra, el cual hasta ahora la gente no podía cruzar. Pero debido al sacrificio en el altar,
el cual sellaba el pacto, o sea, la sangre de ese animal sacrificado, que era rociado en la gente y por lo tanto expiado ceremonialmente, porque cubría su pecado. Entonces vemos que en este momento, en el monte Sinaí, el Eterno está permitiendo estas 74 personas, quienes representaban a todo Israel, Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos, que subieran a la montaña santa, pero no a la cima, no al lugar santísimo, solo a la pendiente de la montaña, el lugar santo, una zona con un poco menos de santidad. Entonces, el lado del valle del muro de piedra era donde estaba el pueblo de Israel, donde se podían congregar. Solamente ellos podían estar ahí porque habían sido redimidos. Y es también donde el Eterno instruyó a Moisés construir un altar de piedra en donde los sacrificios para sellar el pacto de Moisés iban a ser hechos. Este valle, esta área, era equivalente al patio externo del tabernáculo, donde el altar de sacrificio en bronce debía ser construido y donde las personas redimidas del Eterno venían a ofrecer sus sacrificios. Así que nosotros estamos viendo aquí, hermanos, en esta porción, esa igualdad de patrón en cada lugar donde el Eterno habita, porque esto después lo vamos a ver en otro estudio, también estaba en el Edén. Su tabernáculo celestial era el modelo para cada una de sus moradas terrenales, comenzando con el jardín del Edén, el monte Sinaí, el tabernáculo del desierto y luego el templo, hermanos. Nada en el Eterno es por casualidad. El Eterno es perfecto. Entonces vemos que ya aquí en el capítulo 20 llegó el momento tan esperado. En este capítulo 20 comienza con lo que se conoce hoy como los 10 mandamientos. Y quiero que por favor pongan mucha atención, porque nosotros fuimos muy mal enseñados. Y aquí en el capítulo 20 del libro de Éxodo es que realmente vamos a aprender las palabras del Eterno. En hebreo, Azaret Dibrot, o como lo conocemos como los 10 mandamientos. Es aquí en el monte Sinaí donde el Eterno va a entregar estas 10 palabras, que son en realidad su ketuvá, su promesa de matrimonio con el pueblo de Israel. Y en el libro de Deuteronomio las describe simplemente como las palabras Hadibrot, Deuteronomio 9:10, y dice así: y me dijo el Eterno, me dio las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que nos habló el Eterno en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Entonces, lo que se traduce en la escritura como los 10 mandamientos, en hebreo es Aseret Ha-Devarim, que literalmente significa las 10 palabras. Deuteronomio 10:4 dice: y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que el Eterno les había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio el Eterno. Entonces, vamos a ver que la primera palabra o enunciado que el Eterno pronuncia fue su nombre. Él se presenta ante todo el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 20 del 1 al 2 dice: y habló el Eterno todas estas palabras diciendo: yo soy Yud Hei Bat Hei tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí el Eterno se está presentando por su nombre ante el pueblo, y luego estableció la base de la relación que tendría con ellos, porque dice: Yud Hei Bat Hei será su Dios. Y también les recuerda el hecho de que Él es su Redentor, quien los libró de la esclavitud. Israel
fue comprado con precio de sangre. Recordemos el cordero que fue sacrificado y que su sangre fue colocada en los postes de las casas, en el Pesaj, en la Pascua. Y el pueblo fue redimido para ser siervo del Eterno. Entonces, en el capítulo 19, comenzamos con la invitación que el Eterno le hizo a Israel en el monte Sinaí y que podía compararse con un compromiso matrimonial. El Eterno les preguntó, ¿aceptan ser míos? Y el pueblo respondió que sí. El pueblo se comprometió diciendo, todo lo que el Eterno ha dicho haremos. Ahora, lo que toca es definir las condiciones del compromiso, es decir, las responsabilidades y los derechos, como en el contrato nupcial o ketuvá. Entonces, en el caso de la ceremonia en el monte Sinaí, las condiciones están delineadas aquí en la Torá, en estas 10 palabras o 10 mandamientos que en realidad representan el resumen de toda la Torá del Eterno. Entonces, las 10 palabras o mandamientos se pueden dividir en 2 grupos, hermanos. A los primeros tratan sobre nuestra relación personal con el Eterno, o sea, las primeras 4. Y las últimas 6 palabras tratan sobre la relación nuestra con nuestro prójimo. Y Yeshua hizo referencia a estas 2 partes de la Torá cuando le preguntaron cuál consideraba él como el mandamiento principal. Marcos 12, 28 al 31 dice, y acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Yeshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y esta es justamente la declaración que nosotros como pueblo de Israel hacemos al despertar y antes de acostarnos. Yeshua resumió la Torá de la misma manera que está delineada en los 10 mandamientos. Amarás al Eterno sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Y en el orden del reino del Eterno, amar al Eterno y amar al prójimo son 2 caras de la misma moneda. Y esto lo explicó Juan en el primera de Juan, capítulo 4, 20 al 21, que dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y el apóstol Pablo también hace referencia al amor al prójimo como parte de la Torá. Romanos 13, del 8 al 10 dice, no debes a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torá, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la Torá es justamente, amados hermanos, el amor. Shalom, shalom.